Hola, buenas tardes, bendiciones a todos. Es para mí un placer estar hoy delante de ustedes. Bendito sea Dios que me da una oportunidad más de poder estar con ustedes, de poder hablar con ustedes sobre la palabra, sobre los fundamentos de la palabra. Esta tarde soy yo la que les voy a estar... no es una prédica, es una enseñanza sobre los tiempos difíciles, los tiempos especiales en que está el pueblo de Dios pasando. Bendiciones a César. Te saludo, César. Gracias por estar enlazado. Bendiciones también a las chicas de Málaga, las que están enlazadas. Les bendigo a todos. Y voy a ir conforme a lo que el Señor me estaba hablando. Estaba yo pidiéndole al Señor que me hablara, que me dijera qué es lo que Él desea, qué es lo que Él quería para esta tarde. Bendiciones, Pili de Málaga. Bendiciones, te bendigo. Y el Señor me estaba hablando. Bendiciones, Jamie, también. El Señor me estaba hablando sobre un tema que en realidad siempre ha causado mucha inquietud en mí. Y yo sé que ha causado mucha inquietud en el pueblo de Dios porque estamos en tiempos un poco especiales. Aunque esto se ha dado desde tiempos inmemorables, ahora este tema me ha inquietado mucho. Yo hoy les pienso hablar sobre el llamado y la conquista fuera de tiempo. Muchos de nosotros que estamos dentro de iglesias o dentro de ministerios, a veces nos hemos preguntado cómo es un proceso de un llamado. ¿Cómo es que Dios llama a un llamado? ¿Cómo es que Dios llama a un apóstol? ¿Cómo es que Dios llama a un profeta? ¿Cómo es que Dios llama a un evangelista, a un maestro, a un pastor? Estos 5 ministerios, ¿cómo es un llamado? ¿Y por qué muchas personas en medio del llamado que Dios les hace, por qué muchas veces su llamado queda en el camino? ¿Por qué muchas veces su llamado queda totalmente tronchado, digamos, o quedan sus huesos en el desierto, como le digo yo? Bendiciones, doña Karina, bendiciones, Júngala, un abrazo a Júngala, me abrazas a tu madre, a doña Lidia. Bendiciones, Susu Perfu, algo así es, Susi Perfu, bendiciones, te bendigo. Miren, el llamado es algo que viene de parte de Dios. El llamado es algo que debe de darse en el tiempo de Dios. Cuando David fue llamado, Dios lo llamó a través de un profeta. Dios no lo llamó simple y llana sencillamente porque a él se le ocurrió llamarlo. Bendiciones, apóstol Erika, Flor de Gloire, Jeanette, Flor de Gloire, bendiciones. Entonces, el Señor me mostraba, si nos vamos a Génesis 1:9, en Génesis 1:9 encontramos que era el principio de todas las cosas, era el principio de la creación. En ese capítulo encontramos, en ese versículo 1:9, encontramos las aguas. Si nosotros podemos leer sobre las aguas, encontramos en Génesis 1:9 que las aguas estaban desordenadas. Las aguas inundaban la tierra, inundaban todo. No había orden en las aguas, no había un orden.
Y dice la palabra de Dios que Dios ordenó a las aguas retroceder y a las aguas que estaban en los cielos les dijo que se quedaran ahí arriba, y a las aguas que dividió las aguas, las que estaban en los cielos y las que estaban en la tierra. Las dividió y al mismo tiempo estableció límites a las aguas. ¿Qué es lo que sucede en ese momento? Cuando Dios establece los límites de las aguas corren, retroceden y sale la tierra. Entonces Dios establece un orden y un límite y un tiempo y una temporada específica, aún sobre las aguas, aún sobre la creación. Después el Señor me lleva a Génesis 3. ¿Qué pasa en Génesis 3? En Génesis 3, Dios le dice al hombre y a la mujer, ustedes pueden... ¿Qué es? ¿Qué es lo que dice sobre el video? No entiendo. En Génesis 3, Dios lo que dice en el Génesis 3 es esto. Él dice que al hombre y a la mujer los pone en el jardín del Edén. Los establece en el jardín del Edén y le dice, creced, multiplicaos, sojuzgad la tierra, pero también al mismo tiempo Él le dice al hombre y a la mujer, de todos los frutos de los árboles van a comer, pero le dice, del fruto del árbol, del bien y del mal. No era una manzana, no sé qué frutos era, pero él le dice, del fruto del árbol, del bien y del mal, no van a comer. Entonces Dios les establece un límite al hombre y a la mujer también. Les establece un límite y les dice, si ustedes quieren vivir, si ustedes quieren estar agradando y quieren caminar conforme a mi voluntad, ustedes pueden comer de cualquier fruto menos del árbol del bien y del mal. Dios establece un límite, Dios establece una plataforma al hombre ahí. Pero también Dios permite que Satanás esté ahí también en el huerto del Edén. Porque la palabra dice que la serpiente era más astuta. Pero cuando nos vamos a la palabra de que la serpiente es más astuta, no habla de la serpiente como serpiente. Habla de lo que Jesucristo dice, que el de la serpiente antigua, que era Satanás y que es Satanás. Ahí estaba Satanás, pero Dios permite que Satanás esté ahí, porque él deja que el hombre tenga un libre albedrío, es decir, libre decisión en su corazón. Cuando Dios le deja que el hombre tenga esa libre decisión, es ahí donde Dios le establece, oye, están estos árboles, tú puedes comer de todos menos de este. Después de eso, vemos que el hombre camina y come de ese fruto. Y es ahí donde inicia un momento en la vida del hombre extremadamente difícil. Comienza su tiempo cuando es echado del huerto del Edén. Y es ahí porque él quiso levantarse, porque él quiso hacer cosas que no le correspondían. A él no le correspondía tomar el fruto del bien y del mal. A él no le correspondía ir en esa plataforma
A él Dios no le dijo en ningún momento, puedes hacerlo. Y es ahí donde comienza una lucha sin cuartel, porque el hombre, a través de este acto de desobediencia, le da la libre puerta a que el enemigo entre y comience a tomarse derechos que no le pertenecen. Cuando nosotros como ministerio, cuando nosotros somos llamados por Dios al ministerio, ya sea como apóstol, ya sea como maestro, ya sea como evangelista, ya sea como pastor, Dios te va a establecer pautas. Pero el llamado no significa que de una vez puedes entrar a hacer todo. Dios te va a ir marcando las temporadas de tu llamado. Dios va a ir como Dios le marcó a la naturaleza, como Dios le marcó las temporadas en Génesis. Primero la luz, después las tinieblas, después separó la luz de las tinieblas, después vino la tierra y la secó. Después de secar la tierra, le dijo a las aguas, hasta aquí llegan. Después de decirle a las aguas, y un proceso. Después tiró las semillas sobre la tierra y le dijo a la tierra, tierra, produzcan árboles, plantas, etcétera, etcétera. Pero hubo temporadas en que Dios marca el camino. Y es igual cuando Dios nos llama a un ministerio. Dios nos va a marcar el camino. Dios nos va a marcar la temporada del llamado. ¿Por qué? Porque Dios tiene sabiduría eterna. Y Él nos ha donado a nosotros sabiduría. No, el hecho de que Dios te llame no significa que ya tú puedes ir a hacer todo lo que se te antoja. Dios establece dentro de sus temporadas, que son temporadas para tu vida, Él establece ciertos patrones que tú debes de cumplir, ciertos protocolos espirituales, le diría yo. Dentro de estos protocolos espirituales y dentro de estos llamados, encontramos a un hombre que el Señor decía que era conforme a su corazón. Este hombre lo encontramos en Primera de Samuel 16:11. El rey David. El rey David era un hijo bastardo, por si ustedes no lo sabían. El rey David era un hijo que no era de matrimonio, ya que en las escrituras encontramos en ciertos salmos donde él dice que en un salmo, en el Salmo 51, si no me equivoco, dice, en pecado me concibió mi madre. Cuando David habla eso, es porque entendemos que él no era un hijo legítimo. Y a pesar de todo eso, bueno, él seguía siendo un hijo de Isaí, su padre. Pero como era el más pequeño y era un hijo ilegítimo, su padre Isaí le dice, ok, ahora tú vete a cuidar las ovejas, mientras tus hermanos, los que sí están en el derecho, según su padre, ellos van a ir a la guerra, ellos se van a entrenar con hombres de guerra, pero tú ve a cuidar a las ovejas. ¿Qué nos enseña ahí la palabra? ¿Por qué la palabra a veces nos da esas pequeñas pautas? Les voy a decir por qué. Porque David aprendió algo. Aprendió que estando cuidando las ovejas, estando oculto de la mirada pública, David aprendió obediencia. David aprendió a entender las temporadas de Dios. Y en esas temporadas de Dios, él
ahí cuidando las ovejas, Dios lo comienza a formar. Dios lo comienza a tallar. Dios comienza a tallar a ese joven pastor, ignorado por muchos, pero no por Dios. Y Dios comienza a tallar ese diamante. Y Dios comienza a decirle, ahora estás detrás de las ovejas, mira las ovejas. Entonces Dios le dice, ¿ves? Tienes que defenderlas. ¿Qué creen usted que David tenía aquí en el corazón? Ay, mira, yo estoy guardando las ovejas de mi padre Isaí. Así también debe de ser que uno como rey debe de guardarlas a Israel, porque en Israel todos son ovejas. Pienso que David pensaba eso. Él se agarraba con los leones. Él le quitaba las ovejas a los osos y a los leones. Él mismo lo dice en la palabra. Entonces David, ahí en escondida, ahí detrás de la majada, ahí detrás de las ovejas, Dios estaba formando al futuro rey de Israel. Es igual contigo, es igual conmigo, es igual con cualquiera. No creas que para poder llegar a un gran ministerio, como le llamamos los hombres, tú tienes que estar en primera fila. Dios comienza a formar a sus siervos. Muchas veces, a mí me tocó muchas veces limpiar la iglesia, limpiar los servicios de la iglesia. Y yo no me enojaba por eso. Y ni siquiera me llamaban profeta. Bueno, es que andaba años luz el nombre de profeta. Pero yo me regocijaba porque yo sabía que yo estaba haciéndole un servicio a Dios. Oye, tu llamado no se gestiona estando delante. Tu llamado se gestiona por pequeñas misiones que Dios te va a dar. Porque ahí se va a probar el corazón del hombre. Tú no tienes que posicionarte en un lugar porque el hombre te llame. El error que cometen muchas iglesias ahora, muchos ministerios, es que quieren meter a una persona y forzar su llamado. Muchos pastores cometen esos errores. Para que te reconozcan, para que sepan quién eres, te voy a meter como diácono. Déjame, ven para acá que te voy a meter como diácono. Así el pastor te va a respetar. No, tú no necesitas forzar la mano de Dios, ni como diácono, ni como anciano, ni como nada. Tú lo único que tienes que hacer es entender que Dios te va a poner detrás de las ovejas. Detrás de las ovejas. Y muchas veces, a veces, las ovejas van a ir primero que tú. Y es ahí lo que a muchos les duele. Cuando las ovejas van delante de ellos. Porque ellos quieren ir delante de las ovejas. Pero muchas veces tenemos que aprender a menguar, como dijo Juan. Yo no soy apóstol, profeta, maestro, evangelista, porque brillo. No. Iglesia de Cristo, tu llamado está por encima de brillar. Tú no necesitas brillar delante de los hombres. Tú necesitas brillar delante de Dios. Tu llamado se afirma cuando aprendes a estar detrás de las ovejas y aprendiendo en lo secreto de cómo se forma tu carácter. Tu carácter se forma en el secreto cuando Dios te llama y te dice, ven para acá, que te voy a meter con las ovejas de mi Padre. Y comienza a aguantarte las ovejas, porque les voy a decir una cosa, muchas veces,
Esas ovejas te van a pegar una patada, ¡pa!, como una cabra, y vas a tener que soportarlo, porque es parte de la formación del llamado. Sigamos adelante. David estaba detrás de la majada. El hijo bastardo, porque es así que el nombre se usa en ese tiempo. El hijo ilegítimo, por así decirlo. ¿Y qué sucede? Viene el profeta Samuel y Dios le dice en primera de Samuel 16, en todo el capítulo, pueden leerlo, por eso les estoy dando los capítulos para que ustedes lo lean. Y Dios le dice a Samuel: oye Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a tu Saúl? Ahora coge el cuerno. Dios llega, los profetas tenían un cuerno, lo llenaban de aceite y el Señor le dijo: llénale de aceite y ve a la tribu de Judá, de Belén, de la casa de Isaí. Y Dios le da, como decían las viejitas de mi pueblo, señal y santo. Y se va el profeta obedeciéndole a Dios. Y llega donde a ese pueblo y salen los ancianos corriendo. Los ancianos llegan corriendo a recibir al profeta. Y le dicen al profeta, pueden leerlo: ¿vienes en paz? Porque cuando un profeta llegaba a un pueblo, señores, había que ver cómo era el asunto. Y él dice, sí. Y resulta que llega a la casa de Isaí y le dice: enséñame a tus hijos. Y comienzan a desfilar los hijos. Y el Señor le comienza a decir al profeta: ese no es, ese no es, ese no es, ese no, ese no, ese no, hasta que ya no queda ni uno solo. Bueno, Señor, ¿será que me equivoqué? ¿Será que escuché mal? Pero no. Le dice el profeta a Isaí: oye, ¿te queda algún hijo? Como diciendo, ¿queda algún sobro? Porque ya vi a los más fuertes, a los más valientes, a los más guapos, a los más preparados. Y le dice Isaí: sí, queda uno. Ese que está cuidando las ovejas. Ese que se llama David. Pero es David, es un hijo ilegítimo, fue una metidita de pata que yo tuve, y usted sabe, profeta, no es hombre, ¿verdad? Entonces ya me metí la patica y la damita esa quedó embarazada y me parió un hijo. Ni modo. Pero el Señor le dice, el profeta le dice a Isaí: ok, Isaí, mándeme a traer a David. Y se van corriendo. David, mira, que tu papá dice que vayas porque hay un profeta que está orando por sus hermanos. Y como tú eres el último, pues tú quedaste así como de rescoldo. Y se va David, obedeciendo. Porque hasta eso tenía David, era obediente. Cuando tú estás siendo formado por Dios, la obediencia es parte de esa formación. Y sale David corriendo y llega donde el profeta y le dice Dios al profeta: sorpresa, es ese. ¿Se imaginan la cara del profeta? Donde ve a un muchachito como de 12, 15 años aproximadamente, delgadito, rubiecito, ojitos azules o verdes, algo así que los tenía David. Era guapo, ¿eh? Pero era una boronita así, delgadita. Y el Señor le dice: es ese. Yo ya me imagino la sorpresa del profeta. Porque el Señor le había dicho al profeta, Dios le había dicho al profeta, porque yo no miro lo que mira el hombre. Entonces, lección número 3 o número 4, no sé por cuál voy. Pueblo de Dios, tú no tienes que ser levantado porque el hombre ve en ti o lo que el hombre quiere de ti. El que llama es Dios.
Y quien reconoce ese llamado es cuando Dios le habla a tu pastor, le va a hablar a tu apóstol y le va a poner en el corazón quién eres tú. Tú no necesitas ir delante para que Dios reconozca y los demás reconozcan quién eres tú, porque Dios ya te reconoció desde que estabas en el vientre de tu madre. Desde que eras una semillita, Dios sabía a lo que venías a la tierra. Entonces, no fuerces tu llamado, no lo fuerces. Y llega David. Sigamos con la historia, imaginémonos el panorama. Llega David y Dios le dice al profeta, ahí está, úngelo. Y el profeta dice, a como tú digas, Señor, y le chorrió todo el cuerno. Les apuesto que hasta le sobró aceite, porque como David era una cosita así, hasta aceite le tuvo que haber sobrado. Pero esa fue la primera vez que Dios ungió a David. David fue ungido 5 veces. 5 unciones que representan las 5 unciones. Esas son una representación espiritual, porque en ese tiempo era una representación de lo que iba a venir con Jesucristo. 5 unciones se llevó David encima. Pero después de eso, David vuelve otra vez a cuidar la majada, porque ustedes no ven que lo nombran rey de una vez. A la majada de nuevo, va a cuidar las ovejas. Pero después su padre lo manda a llamar y le dice, oye hijo, ve donde están el jefe de los miles de Israel, que era Saúl, y ve a dejarle este pan a tus hermanos. Y se va. ¿Y qué pasa? La primera promoción de David, después de ungir, fue agarrarse con un gigante. Fue la primera promoción del llamado de David. Derrotar un gigante. Así que cuando Dios te promueva por primera vez, déjame darte una buena noticia. Tu primera promoción va a ser derribar el gigante. Y el gigante que tú vas a tener que derribar muchas veces es tu orgullo. Porque como soy ungido, el Señor dijo que yo era profeta. Entonces todo el mundo tiene que inclinarse a mí porque soy... No, te equivocas. Cuando Dios te llama y te da un llamado, lo primero que Dios va a hacer es tratar tu orgullo. Y déjenme decirles que muchos fracasan en ese primer intento. Es tu gigante. Ya no voy a lavar los baños de la iglesia porque a mí, como dicen que soy profeta, un profeta no lava los baños de la iglesia. No, déjame decirlo. No solo vas a lavar los baños de la iglesia, sino que vas a ir a lavar los del pastor y los de los diáconos y los de los ajenos. Porque vas a ser tratado. ¿Sabes por qué? Porque tu promoción comienza conquistando el primer gigante. Pero muchos se promocionan fuera del tiempo de Dios. Y muchos se posicionan en algo que no les pertenece todavía posicionarse. Y es ahí donde muchos ministerios fracasan. Porque se posicionan fuera de tiempo, fuera de temporada y fuera de lugar. Entonces, muchas veces, en esa temporada, en ese primer gigante que tenemos que renunciar y que tenemos que aprender a renunciar a nosotros, a nuestro orgullo y a nuestro yo. Muchas veces nosotros
nos metemos en problemas grandes porque nos metemos fuera de las legalidades de Dios y fuera de las temporadas de Dios y nos posicionamos en un lugar donde no está el fruto todavía listo para que nosotros nos posicionemos en ese lugar. ¿Por qué? Porque no es el tiempo. David derrotó a Goliat, pero David reconoció que no era el tiempo y tuvo que irle a servir a Saúl al palacio de Saúl. Primera prueba, primera temporada de David. No posicionarse donde no tenía que posicionarse, él no lo hizo. Fue al palacio de Saúl y ahí le comenzó a servir al rey. Imagínense a David, el conflicto que él tenía aquí. Pero si a mí me ungieron rey, ¿cómo es que yo estoy sirviéndole a este rey? Pero él conocía que había quien lo había llamado. Era el Eterno. El Eterno lo había llamado para un propósito, pero no era la temporada. No era el tiempo de posicionarse. No era el tiempo de establecer una legalidad en su posición, porque primero tenía que pasar por la humillación. Y es lo que a muchos no les gusta, pasar por la humillación. Porque el fruto de tu ministerio trae temporadas y formaciones de lija, de cincel, de fuego, de agua, de viento, de humillación. No tiene que reconocerte el hombre. Ni nosotros, pastores, escuchen bien, no posicionen a nadie por cuando simplemente ustedes quieren que esa persona se gane la simpatía del pueblo. Ustedes no tienen el derecho de posicionar a alguien por ganarse la simpatía del pueblo. Ustedes posicionan a alguien cuando Dios les dé la orden. Si no se las da, déjenlo lavando los servicios sanitarios. Porque si no, Dios se la va a ver con ustedes. Atención. Y con la persona que ustedes posicionaron, porque lo posicionaron en un lugar que no le pertenecía. Y otra cosa, que tenemos que tienen muchos los pastores y muchas veces fallamos como ministerio, que llamamos a alguien al ministerio y no está preparado. Pero nosotros queremos forzar la preparación y lo metemos y cometemos un error. Si no está preparado, porque tiene orgullo, porque tiene altivez, porque tiene un montón de cosas, espérate a que Dios le quite las garrapatas y después posiciónalo. Porque esa persona, el fruto, todavía no está listo para poder levantarse. Los posicionamientos de Dios son así. No quieras simpatizar al pueblo, con posicionar a alguien para traer simpatía al pueblo o para que esa persona traiga simpatía a otros. Es un error. Después de eso, muchos años después, ya cuando David era rey, tiene un hijo que se llama Absalón. Y en segunda de Samuel 15, vemos algo muy interesante. Absalón dice al pueblo: si yo fuera el rey de Israel, y además de eso, en segunda de Samuel 15 dice: cuando escuchéis el cuerno, sabrás que yo, Absalón, soy rey sobre Israel. ¿Y en qué parte? Si ustedes leen segunda de Samuel del capítulo 1 hasta el 15, en ninguna parte dice que Absalón era el que iba a suceder a David. En ninguna parte de la palabra lo dice. Pero Absalón se autonombró heredero del trono de su padre David.
A causa de muchas cosas, de que David falló, ok. Y otra cosa, líderes, pueblo de Dios, escucha esto, escucha, el que tenga oídos para oír, que escuche lo que esta palabra para ustedes, escúchala. David cometió un error, sí. No corrigió al hijo que abusó de su hija, de su media hermana, hermana de Absalón, sí. Pero Absalón tenía que esperar y aprender a entender que tal vez a David se le había escapado eso, pero que al eterno Dios nunca se le iba a escapar. No quiso esperar la justicia de Dios. No quiso esperar que Dios fuera e hiciera una disciplina. Absalón quiso ser juez y verdugo. Cuando tu líder, tu pastor, tu apóstol, tú como se llame, cometa un error, no te corresponde a ti juzgarlo. Le corresponde a Dios juzgarlo. Porque cuando nosotros tomamos la palabra juzgando a esa persona, cuando nosotros queremos tomar esa palabra, esas palabras se llama Shon Hara. La Shon Hara lo que hace es que tu boca, tu lengua comienza a hablar mal del siervo, del hermano, de la persona, etc. Y cuando tú cometes Shon Hara, tú estás derramando sangre inocente. Atención. Y eso mancha tu llamado y tu ministerio. El Shon Hara va a manchar tu llamado. Si tú no estás a favor de muchas cosas de tu pastor, siéntate y habla con él. Pero no hagas Shon Hara. Ten cuidado. Porque esa es una de las causas por la que muchos llamados se tuercen en el camino. Y lo peor de todo es que no solamente tuerces tu llamado, sino que cuando le hablas a las personas mal de tu pastor, mal de o la otra persona, o mal de un hermano, o etcétera, etcétera, tú entras en una maldición. Y al mismo tiempo secas el árbol que eres tú mismo, porque tú estás derramando sangre inocente. Tu llamado se ve duramente contrictado, duramente roto. Porque todo esto que te estoy hablando es cuando la persona quiere forzar su llamado para que lo vean. Yo soy. No hay necesidad que los demás sepan quién eres tú. Dios se va a encargar de revelarles quién eres tú. Y es lo que pasó con Absalón. Absalón cometió Shon Hara contra su padre. Y Absalón decía, si yo fuera el rey. No, él no era el rey, ni nadie se lo estaba pidiendo. Él lo pidió él solo. Hay muchos líderes que tenemos en las iglesias y en las congregaciones que quieren ser más santos que el pastor, mejor que el pastor, mejor que el apóstol, porque pretenden ocupar un puesto donde Dios no les ha asignado que lo deben de ocupar. Porque tus frutos deben de formar la plataforma para tu llamado. Tus frutos deben de formar la plataforma para la temporada a la que Dios te llamó para levantar tu ministerio. Y cuando Dios levanta tu ministerio, es porque ya estás listo.
Pero eso ahí no se acaba, porque vienen más batallas, más luchas, más gigantes. Pero no cometas Shon Hara. Ten cuidado. Quiero que estés atento. No permitas ir adelante cuando no se te llamó ir adelante. No vayas a batallas donde no se te llamó que entraras en batalla. No levantes un ministerio porque todavía no es el tiempo para levantarlo. Espera el tiempo del Eterno. En el tiempo de Dios tu ministerio se va a levantar y como dice la palabra, nacerá como el sol cuando se está levantando como el alba. Espera el tiempo de tu llamado. Hay muchos que no aman su llamado. Es que yo no quería ser evangelista, yo quería ser profeta. Pero ¿quién te dice a ti? ¿Quién te dice a ti lo que que tú tienes que opinar delante de Dios? Vivimos en una teocracia y la iglesia de Dios todavía no ha entendido y todavía la iglesia de Cristo, que me da mucho dolor en el alma, vive en una democracia. El pueblo es el que vota por el pastor. Y hay muchos pastores que por agradar al pueblo ponen a personas en lugares de privilegio que no les corresponden. Hay muchos pastores que por agradar al pueblo meten diáconos cuando son profetas. Meten a profetas como pastores. Y ahí comienza el desastre. ¿Por qué? Porque es por agradar al pueblo. ¿Saben lo que pasó cuando Samuel le pide a Dios? Porque Samuel le pide a Dios, Samuel le dice, Padre, Dios eterno, Israel está pidiendo un rey. ¿Y saben lo que Dios le dice a Samuel? Dios le dice a Samuel, ve a ungirles un rey, porque no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. ¿Y saben lo que pasó? ¿Saben a quién ungió Samuel? El primer rey de Israel, Saúl. Y miren todos los desastres que pasó con Israel. Cuando ustedes, pastores, comienzan a hacerle caso a lo que el pueblo vota y lo que el pueblo opina, cuidado con levantar Saúles, porque les va a venir un desastre. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Es mi deber advertir estas cosas. No son fáciles, yo sé. Yo soy muy consciente que lo que digo muchas veces es un poco fuerte. Pero si yo no lo digo, a mí me va a ser demandado. Dios te mandó, Dios te llamó, Dios te ungió. Yo no sé en qué parte del llamado estás, ni en qué nivel de unción estás. A mí no me corresponde saberlo y no me corresponde verlo. Le corresponde a Dios. Pero te voy a decir una cosa, no subas a una plataforma que no te pertenece, donde todavía tus frutos no han sido totalmente establecidos para poder estar en esa plataforma. No vayas donde no eres llamado, porque no es el tiempo para ti. Aprende a estar detrás de la majada. Aprende a tocar el arpa delante de un rey, como lo hizo David. Aprende a estar en la cueva, como lo hizo David. Aprende aún a veces a ir
a un lugar que no te gusta. ¿Ustedes creen que a David le gustaba ir habitar con los filisteos? A David no le gustó habitar con los filisteos, pero tuvo que hacerlo. Porque él sabía que él sabía que el tiempo no era todavía para ser rey. Todavía faltaba formación. Porque antes de llegar al trono, había que pasar por la humillación. Y es en la humillación donde aprendes humildad. Y es en la humillación donde Dios te enseña a entender sus temporadas y sus tiempos. Porque no es el tiempo que tú estableces, es el tiempo que Dios te establece en formación, en juicio, en amor, en misericordia y en que los frutos sean lo suficientemente ricos para poder establecer la plataforma de tu llamado. Porque un pastor te eleve de categoría no significa que tú estás en lo correcto. Conozco muchos apóstoles microondas. Conozco muchos profetas que se dicen profetas, pero no están todavía preparados porque se han saltado etapas de formación. ¿Sabes? Cuando te saltas las etapas de formación, hay cosas que no van a ir bien. Hay cosas que no van a estar bien centradas. Y todos necesitamos pasar por el desierto. Y todos necesitamos pasar por el Jordán. Y todos necesitamos pasar por Jericó. Y todos necesitamos pasar por Jai. Y todos necesitamos pasar por las diferentes etapas hasta llegar a conquistar totalmente lo que Dios nos llamó a conquistar. Todos necesitamos ser ungidos por el profeta, estar detrás de la majada, ir a la cueva, derrotar al gigante, ser el músico del rey. Después, ya siendo rey, ser traicionado por su propio hijo. Déjame decirte que también la traición acompañó a David. Y si hay algo duro, es cuando tú has formado un hijo de tus lomos, ministerialmente hablando, y te traiciona. Pero déjame decirte que David también pasó por la traición. Así que el llamado no es solamente un título, es pasar por todas esas etapas por parte de Dios para ser formado. Y cuando ya eres tal vez la primera parte, entonces se establece una plataforma para poder ir al otro nivel. Y en el otro nivel vas a encontrar otros gigantes, vas a encontrar otras situaciones, vas a encontrar otros retos y va a venir una nueva temporada y un nuevo tiempo para tu ministerio. Apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, gente que sirve en el reino. Si tú te brincas las etapas y tú te posicionas en un lugar donde Dios no te posicionó, va a venir un fracaso. Y muchos, lastimosamente, no quisieron quedarse en la formación y por eso se van para otro lugar, porque esperan ser reconocidos en otro lugar. Pero lo que no saben es que los reconocimientos vienen de Dios y no del hombre. Y necesariamente Dios sí o sí te va a hacer pasar por todas esas etapas, por todas esas temporadas, atemporalmente o temporalmente. Y cuando estás atemporal, es decir, fuera de la temporada, duele más. Así que no esperes a que te duela. Aprende a obedecer conforme al reino y conforme a lo que Dios establece.
Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias a los de la Iglesia Flor de Gloire, gracias a los de Málaga y gracias a los que están ahí y que no les conozco y que son de otra iglesia, de otro lugar. Bendiciones. Espero que esta palabra sea de bendición. Acomódate en las temporadas de Dios. No te pases, no te brinques los procesos, porque el brincarse los procesos después hace que muchos aborten su llamado, aborten su ministerio, y Dios no quiere eso para ti. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos. Bendiciones a todos y les cuento que estamos más en la adoración estos días de 40 días de ayuno y adoración y estamos tremendo. Dios está manifestándote de forma tremenda. Hasta han habido manifestaciones en el cielo. Así que Dios les bendiga. Un abrazo a todos. Les quiero muchísimo y gracias por haberme escuchado y gracias por haberme atendido. Bendiciones. Hasta pronto y nos veremos pronto. Bendiciones. Gracias.